Amigos, a lo largo de la historia han ocurrido eventos tan extraños y misteriosos que ni siquiera la ciencia ha logrado explicarlos por completo. Hoy vas a conocer algunos de esos casos reales, así que quédate hasta el final del video. Número 1. Esta es una historia real sobre lealtad, una de esas historias que no se olvidan fácilmente. Hace casi 100 años, en la ciudad de Tokio, Japón, vivía un profesor universitario llamado Hidesaburo Ueno. Era docente en la Universidad de Tokio y llevaba una vida tranquila y ordenada. Un día, uno de sus estudiantes le regaló un pequeño cachorro. El profesor se encariñó de inmediato con él y lo llamó Hachiko. Con el tiempo, se volvieron inseparables. Cada mañana, el profesor salía rumbo a la universidad desde la estación de tren. Hachiko caminaba junto a él, lo acompañaba hasta el andén y luego regresaba solo a casa. Por la tarde, el perro volvía al mismo lugar para esperarlo. Era su rutina, día tras día. El 21 de mayo de 1925, el profesor Ueno murió repentinamente en la universidad. Nunca regresó a casa, pero Hachiko no lo sabía. Esa tarde, como siempre, fue a la estación y esperó. Esperó a alguien que ya no volvería. Después de la muerte del profesor, Hachiko fue adoptado por un amigo de la familia. Tenía un hogar, comida y cuidado, pero cada tarde, sin falta, regresaba a la estación de tren. Miraba cada tren que llegaba, observaba a cada persona que bajaba, buscaba a su dueño. Durante 9 años, Hachiko esperó en el mismo lugar, con frío, con lluvia, con el paso del tiempo. La gente empezó a notarlo, y en Japón comenzaron a llamarlo el perro fiel. En 1935, Hachiko murió, cerca de la misma estación donde había esperado tantos años. Hoy, en Japón, hay estatuas en su honor, libros, películas y monumentos, y su nombre es sinónimo de lealtad absoluta. Hachiko no fue solo un perro, fue la prueba de que algunos vínculos no se rompen ni siquiera con la muerte. Número 2. Alrededor del año 1284, la ciudad de Hamelin vivía una pesadilla constante. Las ratas estaban por todas partes, dentro de las casas, en los graneros, en las calles. La gente no podía dormir, no podía comer tranquila. La ciudad estaba desesperada. Fue entonces cuando apareció un hombre extraño. Vestía ropa llamativa y llevaba una flauta. Dijo algo que parecía imposible. Aseguró que podía acabar con todas las ratas usando solo la música, pero pidió una recompensa a cambio. Sin otra opción, los habitantes aceptaron. El hombre comenzó a tocar la flauta y, según la historia, ocurrió algo increíble. Las ratas salieron de todos los rincones y empezaron a seguirlo. Miles de ellas lo acompañaron fuera de la ciudad hasta el río Weser, donde terminaron ahogándose. Hamelin quedó libre de la plaga, pero cuando el flautista regresó para cobrar lo prometido, los líderes de la ciudad se negaron a pagarle, y ahí todo cambió. Días después, el hombre volvió. Esta vez tocó la flauta de nuevo, pero no fueron ratas las que lo siguieron, fueron niños. Se dice que alrededor de 130 niños salieron de la ciudad tras la melodía y nunca regresaron. La historia parece un cuento, pero lo inquietante es que antiguos registros de la ciudad y documentos de iglesias mencionan la desaparición de los niños. Algunos textos antiguos dicen claramente: en el año 1284, los niños de Hamelin abandonaron la ciudad. Incluso se cuenta que durante años hubo una regla no escrita: prohibir música y bailes en ciertas calles como señal de duelo. Hasta hoy, nadie sabe qué ocurrió realmente. Los historiadores plantean varias teorías: una epidemia, una migración forzada o una tragedia que con el tiempo se convirtió en símbolo. Pero la pregunta sigue abierta: si todo fue solo una leyenda, ¿por qué los registros oficiales hablan de niños desaparecidos? Hoy, Hamelin conserva estatuas del flautista, museos dedicados a la historia y el recuerdo de un misterio que nunca fue resuelto. Número 3. Durante la Segunda Guerra Mundial, ocurrió una historia tan extrema que reveló lo peor y lo más crudo de la naturaleza humana. Nos trasladamos a 1944. La guerra en el Pacífico estaba en su punto más violento y los ataques estadounidenses contra Japón eran constantes. Para escapar de los bombardeos, decenas de soldados japoneses huyeron a una isla remota llamada Anata-han, completamente aislada del mundo. En esa isla ya vivía una mujer japonesa llamada Kazuko Higa, junto a su esposo, más de 30 hombres y una sola mujer. Al principio, la convivencia fue tensa pero estable. Sin embargo, con el paso del tiempo, el aislamiento, la escasez y la presión mental empezaron a romper cualquier límite moral.
Un soldado asesinó al esposo de Kazuko y la obligó a convertirse en su pareja. Kazuko no tenía opciones. No había autoridades, no había salida, solo sobrevivir. Pero la violencia no terminó ahí. Con el tiempo, otros soldados comenzaron a disputarse el control sobre ella. Los conflictos internos se volvieron mortales, hombres matando a otros hombres, no por la guerra, sino por poder y posesión. Se estima que más de 10 soldados murieron en estos enfrentamientos internos. Mientras el mundo luchaba una guerra global, en Anatahan se libraba otra distinta, una guerra psicológica, salvaje y sin reglas. Finalmente, los sobrevivientes llegaron a una conclusión perturbadora. Creían que la única forma de detener la violencia era eliminar a Kazuko. Pero antes de que pudieran hacerlo, ella logró escapar de la isla y con el tiempo regresar a Japón. Cuando la historia salió a la luz, el mundo se dividió. Algunos la señalaron como responsable, otros la vieron como lo que realmente fue, una mujer atrapada en un entorno brutal, haciendo lo necesario para seguir con vida. La prensa la apodó la reina de Anatahan. Su historia inspiró libros y películas. Unas la retratan como manipuladora, otras como víctima absoluta. Número 4. A finales de los años 60, una estudiante de enfermería y su compañera de cuarto tenían una muñeca Raggedy Ann aparentemente normal. Al principio, nada parecía extraño, hasta que comenzaron a notar pequeños cambios imposibles de explicar. La muñeca cambiaba de lugar sola, a veces aparecía en otro rincón del departamento. Otras veces, encontraban mensajes escritos a mano en pedazos de papel que decían «Help me». El miedo creció cuando un día vieron algo aún más inquietante, un líquido rojo, parecido a sangre, saliendo de la muñeca. Asustadas, llamaron a una medium. Ella afirmó que la muñeca estaba habitada por el espíritu de una niña llamada Annabelle, un alma supuestamente inocente que solo buscaba atención. Pero la historia no terminó ahí. El caso llegó a manos de los famosos investigadores paranormales Ed Warren y Lorraine Warren. Después de analizar la situación, su conclusión fue clara y alarmante. No era el espíritu de una niña. Según ellos, se trataba de una entidad demoníaca que fingía ser inocente para manipular a las personas. Por seguridad, los Warren tomaron la muñeca bajo su custodia. Según relataron, un hombre se burló de la muñeca y la desafió diciendo: «Si de verdad hay un demonio aquí, que me haga algo». Ese mismo día, el hombre sufrió un grave accidente automovilístico y murió poco después. Tras ese evento, comenzaron a circular más historias de accidentes y tragedias vinculadas a la muñeca. Actualmente, la muñeca original se encuentra encerrada en el Museo de los Warren, dentro de una vitrina de vidrio, con un aviso muy claro: Positively do not open. El caso fue tan impactante que inspiró películas del universo de Conjuring, pero más allá del cine, la muñeca real sigue siendo considerada por muchos una de las reliquias más peligrosas del mundo paranormal. Número 5. En el norte de Italia, en un pequeño pueblo, existía un jarrón de plata aparentemente común. Había sido creado como regalo para una joven novia, pero la historia tomó un giro oscuro la misma noche de la boda. La novia fue encontrada muerta en su habitación bajo circunstancias nunca aclaradas. Según los relatos, sostenía el jarrón en sus manos al momento de morir. Desde entonces, comenzó el rumor: el jarrón estaba maldito. Con los años, el jarrón pasó de familia en familia, de generación en generación, y casi siempre ocurría lo mismo. Quienes lo llevaban a su hogar sufrían muertes repentinas y violentas, accidentes inexplicables, enfermedades fulminantes, incluso asesinatos. La leyenda decía que nadie sobrevivía mucho tiempo después de poseerlo. Durante los siglos XIX y XX se reportaron nuevos casos. Cada nueva familia terminaba marcada por una tragedia poco después de recibir el jarrón. Así nació su nombre, la maldición del jarrón de Bassano. Con el paso del tiempo, el miedo creció tanto que, según la historia, las autoridades lo confiscaron, lo sellaron dentro de una caja de plomo y lo ocultaron para siempre. Hasta hoy, nadie sabe con certeza dónde está. Algunas teorías aseguran que permanece guardado en una ubicación secreta o en el almacén de un museo, lejos del público, para evitar que la maldición vuelva a activarse. Verdad o mito, el jarrón de Bassano sigue siendo uno de los objetos más temidos de la historia. Ahora dime en los comentarios qué piensas sobre estas historias. Y si te gustan este tipo de videos sobre misterios reales e historias inexplicables, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.